por favor. Listo, licenciado. Adelante, Rafa. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión conjunta de trabajo en la que estaremos abordando el tema de la violencia en Sonora. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor, el doctor Andrés Humano Rodríguez, quien es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, y los presidentes de los capítulos Nuevo León y Sonora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Asociación Civil. Es un honor tenerlos en esta sesión virtual, en este evento, en este conversatorio en el cual estaremos abordando este tema. Y bueno, antes de dar la voz a nuestro invitado, el doctor Andrés Sumano Rodríguez, quisiera dar el uso de la voz al licenciado Juan Isidoro Hernández Luna, presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. Por favor, adelante, licenciado. Pues muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, estimados barristas, abogados, abogadas del Foro Jurídico en general, de Monterrey, de Sonora y de cualquier otra parte de la República que nos acompañe. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento conjunto que hacemos con nuestro capítulo hermano de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Sonora, que preside mi estimado amigo Germán Guillén. Solamente recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Acuérdense que tenemos página de Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter y tenemos un canal de YouTube donde subimos de libre acceso la gran mayoría de los eventos que hemos venido ofreciendo. Sin más, le dejo la palabra a nuestro amigo Germán Guillén para que también dé unas palabras de bienvenida. Les agradecemos mucho su participación y presencia y espero, como nosotros estamos muy contentos con la presencia del doctor Sumano y por supuesto de nuestro gran amigo Rafael Valenzuela, el doctor también, quien es un asiduo colaborador de nuestro capítulo aquí con diversos eventos. Muchas gracias a todos por su participación y presencia. Muchas gracias, Juan. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Siempre un gusto poder coincidir con nuestro capítulo hermano de Nuevo León. Juan Isidoro pues tiene un liderazgo muy grande y sirve a muchos capítulos de inspiración y de referencia. Juan, felicidades por el gran trabajo que realizas. También pues quiero felicitar a Rafael Valenzuela y a José Sumano por esta iniciativa, que es una iniciativa que nos lleva al tratamiento de un tema que es un tema valiente, no es un tema fácil, es un tema que demuestra el compromiso social que tiene nuestra barra con los temas que tienen incidencia en nuestro México, que hoy más que nunca necesita que todas las profesiones den lo mejor de sí y la nuestra no es la excepción. Por ello, este día trabajaremos este tema y agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan y la confianza que nos brindan al estar en este evento. Seguramente será de gran utilidad para todas y todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor Germán Guillén y al licenciado Juan Isidoro Luna Hernández. Y bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestro invitado. Nos acompaña el doctor José Andrés Humano Rodríguez, quien actualmente es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y en una de las sedes, ¿no? En Matamoros, ¿verdad, Andrés? Correcto. Correcto, ¿no? Perfecto, muy bien. Y bueno, daré lectura a su currículum, que está resumido por obvias razones. La trayectoria del doctor Sumano es no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito de la administración pública. Combina la experiencia en el sector público en distintos cargos del área de seguridad nacional, de seguridad pública, y en el ámbito académico es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es doctor en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey y es autor del libro Policías Inteligentes en México, una tarea pendiente, así como autor del libro Repensando el Juvenicidio desde la Frontera Norte y coordinador del texto Comunidades Seguras, promesa inevitable de las democracias latinoamericanas.
Sin más preámbulo, cedo la voz a nuestro amigo, el doctor Andrés Sumano, para que nos exponga el tema del día de hoy, el cual se titula Crimen organizado y violencia en Sonora. Adelante, doctor Sumano. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Rafael. Muy agradecido por la invitación a participar en este foro organizado por la Barra. Gracias a ti por la moderación del evento y por supuesto saludar y agradecer también a Juan Isidoro y a Germán por ser nuestros anfitriones desde la Barra el día de hoy, para poder platicar de este tema tan importante, ¿no? No estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a escuchar de los niveles alarmantes de violencia, de problemas de cogobernanza criminal, de masacres en lugares como la frontera de Tamaulipas, Ciudad Juárez, Tijuana. Pero Sonora, sin decir que no sea un territorio histórico de tráfico, tanto de drogas como de migrantes, etcétera, no estaba en estos primeros lugares en materia de violencia tradicionalmente, ¿no? Y hoy vemos que zonas como la zona de Cajeme, Empalme, Guaymas, pues han llamado la atención nacional precisamente por sus cifras de homicidios dolosos que ante el tamaño de su población destacan considerablemente, ¿no? No es en balde la preocupación que hay incluso desde el centro del país, expresada en múltiples ocasiones por el presidente, incluido también el secretario de Marina, por lo que sucede en diversas zonas de Sonora en materia de violencia, y que debiera tener muy preocupado, por supuesto, a quien será el próximo gobernador del estado, Alfonso Durazo, que pues viene de ser secretario de Seguridad Pública y que debe estar particularmente sensible ante esta situación que atraviesa el estado. Y una de las preguntas que trataré de responder en la plática será, bueno, ¿qué ha sucedido en los últimos años que ha hecho que Sonora o ciertas zonas de Sonora se vuelvan tan violentas, ¿no? Porque históricamente ha sido una zona de tráfico de drogas y de migrantes. Hoy se presentan estas cifras tan altas de homicidios dolosos. Y para eso, pues hay que hacer un poco de contexto histórico. No me iré más allá que la época de los Carrillo Fuentes, en este caso el ya muy conocido Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, que tras la caída de lo que en su momento fue el Cártel de Guadalajara, pues asumió el principal liderazgo en materia de narcotráfico en la región. Y en esa época, efectivamente, quien tenía de alguna manera el control en materia de crimen organizado en territorio sonorense era precisamente la organización de Carrillo Fuentes, ¿no? Posteriormente, tras la caída de Amado Carrillo Fuentes, pues se queda con el liderazgo en la zona el cártel de Sinaloa, que prácticamente lo ha mantenido o lo había mantenido desde entonces, ¿no? En los últimos años, a través de un grupo criminal, una franquicia criminal del cártel de Sinaloa, denominado Los Salazar, ¿no? El grupo de Los Salazar, quienes habían sido particularmente el brazo operador del cártel de Sinaloa en la zona de Sonora. Ahora, ¿por qué hoy este creciente interés y esta creciente disputa por el territorio sonorense entre grupos criminales? ¿Por qué la violencia en el estado? Y eso no lo podemos entender
sin empezar a platicar sobre temas del fentanilo, ¿no? Sobre el tema del fentanilo y los cambios en la dinámica en materia de drogas y de narcotráfico y en los negocios del crimen organizado que ha implicado la irrupción tan fuerte del fentanilo en los últimos años. Hoy por hoy, el principal negocio de los grupos criminales en México es el tráfico de fentanilo, supera por mucho al negocio de otras drogas como la cocaína, la marihuana, etcétera. También supera por mucho el negocio del tema de la heroína, por dos sencillas razones. Uno, es mucho más fácil de elaborar, es decir, para elaborar fentanilo se requiere un laboratorio, no requieres estas grandes plantaciones, no estás sujeto a los ciclos agrícolas, el fentanilo lo puedes elaborar en laboratorios y además la facilidad en el transporte. Es mucho más fácil de esconder a través de pastillas principalmente, entre otros métodos, y en ese sentido su tráfico se vuelve mucho más fácil, combinado con un auge en el consumo de este tipo de sustancias en los Estados Unidos. En los últimos años en Estados Unidos, una práctica médica fue expedir recetas de alguna manera un poco indiscriminada de opioides como analgésicos, ¿no? Medicamentos, por ejemplo, como el conocido Oxycontin, recurridos para cuidados paliativos, para tratar dolores agudos, entre otros tratamientos, por ejemplo, el fentanilo utilizado específicamente, por ejemplo, para tratamiento de los dolores asociados al cáncer. Entonces los médicos en Estados Unidos lo comenzaron a recetar de manera indiscriminada y esto poco a poco fue aumentando la demanda en los Estados Unidos. Poco a poco la gente fue acostumbrándose a consumirlos. Mucha gente que antes también consumía otro tipo de drogas como la heroína, pues fue transitando hacia esta sustancia que es mucho más poderosa, como en este caso puede ser hasta 50 veces más poderosa que la heroína, ¿no? Y en este cambio en las preferencias de los Estados Unidos implicó cambios, por supuesto, en el mercado de drogas. Empezó a surgir un tráfico importante de fentanilo hacia los Estados Unidos, cosa que por supuesto registraron los grupos de crimen organizado en México, ¿no? Han hablado algunos académicos o autores, por ejemplo, Román Lecurgue-Mesón, que ha escrito sobre qué está sucediendo con las zonas productoras, por ejemplo, de amapola, ¿no? En el sur del país, que su producto cada vez es menos recurrido. ¿Por qué? Porque el mercado está siendo cooptado por una sustancia como el fentanilo. Pero Estados Unidos fue presionando a China precisamente para que mejorara sus controles, fuera más estricto con las posibilidades de exportación del fentanilo hacia los Estados Unidos. Particularmente en 2019 aumentaron los controles y también, por supuesto, se incrementó la vigilancia en puertos muy importantes como el de Los Ángeles, que tradicionalmente había sido un puerto receptor de esta sustancia para su distribución en los Estados Unidos, cuando venía desde China. Y esto lo leyeron muy bien los grupos del crimen organizado mexicano y encontraron en una zona, como el puerto de Guaymas, por ejemplo, un lugar estratégico, ¿no? Es decir, los precursores químicos para la elaboración del fentanilo vienen de China. Y en ese sentido, qué mejor que los puertos en el Pacífico para la recepción y tráfico hacia los Estados Unidos. Y el puerto de Guaymas encajaba perfecto en esta situación, ¿no? De ahí que en los últimos años hemos visto algo que no se veía antes, que son estas grandes incautaciones de fentanilo, por ejemplo, en el puerto de Guaymas, que además tiene la ventaja de que conecta, además de que está cerca, conecta muy fácilmente
a través de la Ruta 15 con, por ejemplo, Nogales, ¿no? Entonces suena como una zona ideal para hacer una de estas nuevas rutas para el negocio del fentanilo tan codiciado por su rentabilidad por los grupos criminales, ¿no? Es decir, a lo que quiero ir con esto es, los grupos criminales hoy están mucho más interesados en su rentabilidad, por su rentabilidad en el negocio del fentanilo que en el negocio de la cocaína o de la marihuana. Y este tipo de tráfico cambia las rutas, ¿no? Es decir, las rutas tradicionalmente que venían de Sudamérica rumbo hacia los Estados Unidos, pues hoy están siendo desplazadas por las rutas que vienen desde Asia hacia los Estados Unidos con este tipo nuevo de opioides, ¿no? De ahí también surge entonces, y ya nos vamos a meter ahora sí, esto era un poco para dar el contexto de por qué Sonora, por qué esta zona particularmente de Cajeme, de Empalme de Guaymas se ha vuelto tan violenta, su relevancia en el contexto del crimen organizado en el contexto nacional. Y luego nos vamos ahora sí a lo que está sucediendo ya en las dinámicas criminales en el Estado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nos topamos con que efectivamente empieza a haber divisiones en el grupo que tradicionalmente había dominado el Estado, ¿no? El cártel de Sinaloa, particularmente a través del grupo de los Salazar, empieza a haber disputas, ¿no? Hay problemas, hay malos entendidos entre el grupo de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, y el grupo del Mayo Zambada, ¿no? Ha trascendido que han tenido diferencias, en particular por la participación que se tuvo en los eventos cuando iban a detener a Ovidio Guzmán y la posible, digamos, omisión por parte del grupo del Mayo en el rescate de Ovidio Guzmán. Además de los conflictos en la división del negocio en Sonora de este tipo de drogas, ¿no? Entonces empiezan los conflictos entre el grupo de los Chapitos, el grupo del Mayo Zambada y otro grupo también que existía en la zona, pero que no tenía tanta fuerza como el cártel de Caborca, dominado por la familia de Caro Quintero, ¿no? Recordemos a Caro Quintero, este narcotraficante que en su momento fue conocido por su participación en la tortura y asesinato de la gente de la DEA Camarena, que eso llevó precisamente a la caída del cártel de Guadalajara, ya que pasara buena parte de su vida en prisión, pero que fue liberado en el sexenio de Enrique Peña Nieto por fallas en el debido proceso, ¿no? Caro Quintero regresa es liberado, aparentemente regresa a ser parte del liderazgo de este cártel de Caborca, que pues empieza a querer una mayor participación en el negocio de narcotráfico, ve las oportunidades en esta cuestión del fentanilo, entre otras cosas. Por supuesto, hay que hablar también de cómo, por ejemplo, las políticas migratorias en el gobierno de Donald Trump, aunado también a la vinculación con las políticas migratorias en el gobierno mexicano, utilizar, por ejemplo, a la Guardia Nacional para tratar de detener la migración hacia los Estados Unidos y demás, pues todo esto ha hecho que los migrantes tengan que recurrir cada vez más a los grupos criminales, que las cuotas sean cada vez más altas, que aumente el negocio del tráfico de migrantes para el crimen organizado, y también han aprovechado esto, además del negocio, por supuesto, del fentanilo, ¿no? Y otros negocios también en la zona de Sonora, las minas de oro, por supuesto, han sido también un tema de interés para los grupos criminales en la zona. El tema del litio, ¿no? También ha llamado la atención de los grupos criminales y cada vez buscan nuevas maneras de poder involucrarse en estos negocios y de poder extraer rentas de estos negocios. Entonces Sonora se vuelve un estado mucho más atractivo todavía de lo que lo era antes. Y el cártel de Caborca entra en esto.
y empieza a hacer una alianza con un poco uno de los grupos que queda del cártel de Juárez, que se llama el Grupo de la Línea, ¿no? El Grupo de la Línea, incluso se ha hablado mucho de que el tema del homicidio de los Levarón tiene que ver precisamente con las disputas o los conflictos entre los Salazar y el Grupo de la Línea, que viene precisamente de Juárez, pero que poco a poco ha ido buscando expandirse a mayores territorios en Sonora, particularmente desde la zona de la sierra, ¿no? Y entonces este grupo de Caro Quintero hace alianza con la Línea, precisamente aprovechando lo que empiezan a ver de desencuentros al interior del cártel de Sinaloa, ven que hay una oportunidad para poder aprovechar estas disputas al interior de Sinaloa, y se alían para disputar un mayor territorio y una mayor parte del negocio. Pero la historia no acaba ahí, ¿no? Entra otro tercer grupo, y en este caso es el Cártel Jalisco Nueva Generación, probablemente la organización criminal más grande, con mayor capacidad de fuego y con mayor presencia territorial en el país, que también ha entrado a disputar la zona de Sonora, ¿no? Hoy podemos entender un poco la dinámica criminal en el país, un poco como la disputa de estos dos grandes cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, en diferentes partes del territorio a través de diferentes franquicias o grupos locales, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, en Tamaulipas, ¿no? Que tenemos al grupo que está en Matamoros del cártel del Golfo, los Ciclones, aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, para disputarle a lo que queda de los Zetas, aliado con grupos del cártel de Sinaloa, la frontera de Tamaulipas, en particular la zona de Reynosa, Nuevo Laredo, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos repetido en varias zonas. Sonora también ahí se ve este conflicto que ha tomado tintes nacionales entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, en particular a través de sus brazos armados o franquicias locales. Y ahí entra el cártel Jalisco Nueva Generación, que se disputa estos territorios, y en particular le interesan dos. Le interesa la zona de Cajeme, en Palma y Guaymas, por supuesto, por lo que hemos hablado de la importancia estratégica del puerto, pero también le interesan los territorios de la zona que no es Sonora, ya es Baja California, la zona de Mexicali, pero que el conflicto empieza a expandirse, ¿no? Y son en el contexto de estas disputas que podemos ver cómo se ha venido incrementando la violencia en el territorio. Incluso se habla ya de un incremento considerable en el flujo de armas desde los Estados Unidos hacia México. Hay por ahí reportajes de periodistas como Doyle Esteves, ¿no? Donde han entrevistado precisamente a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que operan en el estado de Sonora, precisamente, que hablan de cómo han incrementado su importación o su búsqueda de armas que vienen desde los Estados Unidos, precisamente para el conflicto entre los grupos criminales en el estado. Pudiéramos meternos incluso a mayor detalles, hablar de lo que ha sucedido, por ejemplo, con el grupo de La Plaza, la tragedia, por ejemplo, de la desaparición de niñas y mujeres en esa zona, que líderes criminales han desaparecido, llevándolas a fiestas y demás. Entonces, en sí lo que podemos hablar es que impera un esquema de ingobernabilidad que se puede explicar bajo dos premisas que Angélica Díaz Durán ha logrado explicar muy bien, que es en la medida en que haya más competencia entre grupos del crimen organizado en un territorio y haya menos cohesión o menos coordinación entre las autoridades,
encargadas de la seguridad, pues la violencia tenderá a ser mayor y más visible, ¿no? Y en la medida en que haya mayor cohesión, coordinación entre las instituciones de seguridad y menor competencia, menores disputas entre grupos criminales en un territorio, pues menos visible será la violencia y también será menor su frecuencia, ¿no? Tiene que ver un poco con la lógica racional de el carácter instrumental de la violencia, que en su momento los que hayan leído a Hannah Arendt pues, entenderán esta idea del carácter instrumental de la violencia y cómo la violencia puede ser un instrumento para mandar mensajes o para conseguir objetivos por parte de estos grupos criminales, ¿no? Bien, pues yo por el momento lo dejaría ahí porque me interesa mucho más las preguntas, la plática, también pues con los que están por ahí en el chat, que son de sonorenses, y también conocer sus impresiones sobre esto que estamos platicando, ¿no? Gracias, doctor José Andrés Humano Rodríguez, por tu conferencia, tu charla. Y vamos a pasar a una segunda parte bajo una modalidad de conversatorio. Vamos a trabajar formulando unas preguntas a nuestro expositor, al conferencista invitado, y quisiera ceder la voz al doctor Germán Guillén López, presidente del capítulo Sonora de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para que nos formule la primera pregunta, y enseguida a nuestro amigo Juan Isidoro Luna, presidente del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados. Te cedo la voz, doctor Guillén, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Gracias por tu magnífica explicación, ha sido muy ilustrativo para todos. He estado, los autores de los que hace referencia me recuerdan la época en la que yo estudiaba estos delitos de crimen organizado. Mi tesis doctoral fue sobre tráfico de drogas en Salamanca, España. Hice un capítulo criminológico y entre las conclusiones que expresamos en la tesis hay una que tiene que ver con la pregunta que te voy a realizar, José. En el caso de México en particular, hasta el 88 había una unificación del poder público. El poder público, tanto presidencia, gobernador, presidencias municipales y congreso, eran del mismo partido y eso facilitaba la coordinación. En los 90 viene un proceso de democratización donde pareciera, ¿verdad?, que esta era una oportunidad de un mejoramiento en el ejercicio del poder y representó frente al Estado pues un debilitamiento precisamente por la fracción, porque el poder público se fraccionó y encontramos escenarios donde había presidente de la República de un partido, gobernador de otro partido, presidente municipal de otro partido y subsecretarios de diversos partidos. Entonces, una hipótesis era, bueno, es que este tipo de fragmentación del poder público generó un debilitamiento en su lucha frente al crimen organizado. Crimen organizado que, pues bueno, se ha empoderado las últimas 3 décadas. Hoy el escenario es muy distinto a los 90, en el caso de Sonora. A partir de septiembre, se van a alinear políticamente los astros y vamos a tener gobernador afín al partido del presidente y presidencias municipales afines, es decir, Morena de manera unificada y con un Congreso sumamente controlado, pues va a tener las mejores condiciones de hacer frente a este tipo de criminalidad. Entonces, realmente podemos tener una expectativa favorable en la reducción de la violencia, porque hoy ya no va a haber pretexto de culpar a alguien, porque hasta el día de hoy, como son de diversos partidos, se culpan, el gobierno estatal culpa al gobierno federal y el gobierno federal culpa al gobierno estatal. Estará en mejores condiciones desde estas hipótesis que estamos señalando. Habrá mejores condiciones políticas para hacer un combate más eficaz al crimen organizado
y a la violencia, porque permíteme hacer una nota nada más. Una de mis conclusiones, después de estudiar la mafia china, todas las mafias del mundo, la rusa, es que el crimen organizado, sobre todo el narcotraficante, en México no actuaría si no fuera por el fenómeno de la corrupción. Entonces, hay mucho tema de debilitamiento del Estado frente al crimen organizado. Hoy no hay pretextos. Hay una expectativa favorable para nosotros con este poder unificado en Sonora que va a haber a partir de septiembre. ¿Crees que podemos tener un próximo año donde se reduzca realmente la violencia, los homicidios, los desaparecidos en la entidad? Excelente pregunta, Germán, y muy pertinente. Es un tema que precisamente nos ha faltado tratar más en nuestros análisis en materia de crimen organizado y violencia en México. Se ha dejado un poco de lado la dinámica política y el factor político en el problema. Y mucho de lo que tú estás hablando precisamente lo retoman en un libro que acaba de salir de Guillermo Trejo y Sandra Ley, de la lógica política de la violencia en México, donde precisamente hablan de este factor donde la transición a la democracia y la descentralización en el país, que no fue acompañada por procesos de justicia transicional ni por procesos de fortalecimiento de las capacidades en materia de seguridad, lo que ocasionó fue un debilitamiento de la capacidad del Estado frente a los grupos criminales, ¿no? Y efectivamente se ha planteado esta tesis de que, bueno, antes, pues el Estado que tenía estaba mucho más centralizado, el presidente tenía mucho más capacidad de mando, etcétera, pues tenía mayor capacidad para, digamos, de disuadir ciertas conductas del crimen organizado. Y que ante la descentralización y la democratización aumenta de manera considerable la incertidumbre. Y la incertidumbre, por supuesto, es algo que le genera una problemática a los grupos criminales, porque los grupos criminales, dentro de su modelo de negocios, pues lo que están buscando es estos acuerdos, estas complicidades, estas reglas del juego entendidas con la política, con los gobiernos, y el hecho de que cambien los grupos en el gobierno, que cambien las autoridades, genera incertidumbre, y ante esa incertidumbre pueden responder a través de la violencia, precisamente para buscar que quienes van a llegar se alineen a esos acuerdos que tenían, o para buscar que con quienes tienen acuerdos se mantengan, ¿no? Y eso también incluso ha llevado a las hipótesis más actuales sobre la creciente participación del crimen organizado en los procesos políticos en México, ¿no? Incluso en el caso, por ejemplo, vimos en Sinaloa lo que sucedió en la última elección, secuestrando operadores del PRI y demás, ¿no? Precisamente tratando de disminuir la incertidumbre que genera los procesos de descentralización y democratización, que no fueron acompañados por procesos de justicia transicional y de fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Más en concreto en tu pregunta, debería de favorecerse los resultados en materia de seguridad, porque lo que uno esperaría es que, siendo un gobernador y un presidente del mismo partido, pues mejorara la coordinación. Ahora, en otros sexenios, con otros gobiernos, sí se ha visto que efectivamente hay mejores resultados en materia de seguridad cuando coinciden el gobernador y el presidente de un partido, y que estados donde el presidente y el gobernador son de diferentes partidos tienden a enfrentar mayores problemas precisamente por las dificultades en cuanto a la coordinación. Pero esto no es garantía, no es garantía. La coordinación es importante, pero por sí solo no va a ser la solución. Se requiere trabajar en cómo pasamos
de un equilibrio de alta violencia y delincuencia, que es en el que se encuentra hoy Sonora, que, como lo denominaba en su momento Mark Lehman, a un equilibrio de baja violencia y delincuencia. Y para eso se tiene que incrementar la certeza y la celeridad en el actuar del Estado. Que los diferentes actores comprendan y tengan claras cuáles son las reglas, qué sucede ante ciertos comportamientos, ante ciertas actitudes. Y una manera de hacerlo es precisamente lo que en su momento sugería Cleman, que es, él le llamaba Targeted Enforcement, que es de alguna manera una estrategia de disuasión focalizada para buscar cambiar los esquemas de incentivos en el crimen organizado e irlos moviendo de ciertas actividades hacia otras y tratar de reducir al máximo el daño social, entendiendo que estás trabajando en una situación en la que estás partiendo de un alto clima de gobernanza criminal, ¿no? Luego después, por ejemplo, Benjamin Lessing ha retomado lo que en su momento dijo Cleman y dice, bueno, en estos contextos de gobernanza criminal elevados, podemos hablar ya no tanto de targeted enforcement, sino de conditional repression, ¿no? O represión condicionada, que precisamente es un esquema de también de alinear incentivos, de enfocar los esfuerzos del gobierno y las estrategias de seguridad hacia aquellos aspectos que son más nocivos para tratar de reducir al máximo el daño social de la actividad criminal. Entonces, cambiar el enfoque del mero dato del delito para pasar al tema de empezar a pensar en el daño social de la violencia y la delincuencia y cómo reducimos la violencia y la delincuencia. Porque en el fondo de todo esto es que tenemos y sigue pendiente esta agenda de justicia transicional y de fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Luis Aguilar en algún momento muy claramente lo plasmó, Luis F. Aguilar, este académico muy reconocido en temas de política pública, que señalaba, pues hemos resuelto relativamente bien la legitimidad de nuestros gobiernos. Hoy tenemos relativa certeza sobre quien llega al gobierno, pues llegó por la vía de las urnas y porque fue el que obtuvo más votos. Pero lo que sigue estando con muchos pendientes es el tema de la eficacia y la efectividad y la eficiencia de estos gobiernos legítimamente electos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que estos gobiernos que son legítimamente electos ahora sean eficaces y eficientes? Y ahí está el pendiente actual en la materia, ¿no? A ello, perdón, habría que agregarle que de seguridad pública los últimos 3 años, es decir, no llega a aprender de seguridad. Llega después de haber conocido la problemática nacional. Eso también tendría que ser un bono. Perdón que haga esta segunda pregunta, pero es que su explicación me obliga. Porque, bueno, es cierto, no hemos logrado la transición de la legitimidad en la elección a la eficiencia y eficacia en los gobiernos. Y uno de los puntos en común es que pareciera que los gobernadores electos vienen a aprender. Pero en este caso en particular, no estamos en que venga a aprender. Es alguien que ya tuvo 3 años el ejercicio de ser secretario de Seguridad Pública. Ante ese escenario, ¿tú vislumbras una posibilidad de una mayor asertividad en las políticas criminales y en las políticas públicas en materia de inseguridad, sobre todo para regiones como Caborca, Empalme, Guaymas, las que están, Obregón, que se están viendo muy afectadas con la delincuencia y la violencia? Uno esperaría que sí, es decir, ha estado en los cargos, ha ocupado los cargos, ha estado ahí en las mesas de seguridad a nivel nacional, en el más alto nivel. Pero también es cierto que gran parte del fracaso de la política de seguridad es porque ha apostado a dos cuestiones que van a tender a ser insuficientes, que es la política de seguridad desde el centro y basada en el aparato militar, ¿no? Es decir, hoy hay casos de éxito y aquí me voy a mencionar Coahuila. Coahuila hoy pareciera ser una isla entre diferentes territorios que están enfrentando problemas muy importantes de violencia. Hoy Zacatecas tiene problemas muy importantes de violencia, Chihuahua tiene problemas significativos también de violencia, en Tamaulipas no se diga, Nuevo León, sin obviamente muy lejos de lo que sucedió en 2010-2011, pero también tiene algunos problemas
Y sin embargo, Coahuila se mantiene bastante, con niveles de seguridad bastante buenos. Y ahí tendríamos que hablar de la importancia del trabajo a nivel local y de las instituciones de seguridad a nivel local. Cómo se ha trabajado con el Mando Único de La Laguna, cómo se ha trabajado con la Policía Fuerza Coahuila, la importancia del compromiso del gobernador y los alcaldes con el tema, el trabajo de las fiscalías, ¿no? Hay cosas que son pendientes y que no van a venir desde la parte, desde el despliegue de las fuerzas federales. Es decir, una cosa como tan sencilla como, bueno, pareciera sencilla, pero es muy compleja, como incrementar las capacidades de investigación. Hoy los ministerios públicos simple y sencillamente no pueden, son un cuello de botella. Hoy los ministerios públicos ni investigan ni dejan investigar. Entonces, ¿cómo le hacemos precisamente para aumentar las capacidades de investigación? Y ahí uno de los temas que han puesto diferentes académicos y organizaciones de la sociedad civil, precisamente, bueno, pensemos en si hay que aumentar las capacidades de investigación de las policías, e inclusive llegar a pensar si es necesario quitarle, digamos, esta condición de dirección de la investigación al Ministerio Público y dar una mayor participación a las policías en los temas de investigación, que son cosas por las que necesariamente hay que pasar si queremos mejorar la seguridad de manera sustentable, porque el despliegue de la Guardia Nacional nunca va a ser suficiente para abarcar todo el territorio. Muchísimas gracias por tus preguntas, doctor Germán Guillén, y por la respuesta del invitado. Licenciado Luna Hernández, su turno con la pregunta al invitado. Muchas gracias, José Andrés, por la excelente disertación que nos has dado sobre el panorama de esta situación de seguridad en ese importante estado de la República que es Sonora. Comentando, ya lo has comentado en tus respuestas, un poquito el tema de la presencia de Guardia Nacional. Y yo te quería preguntar, y lo leí a colación ahora, con la demanda que acaba de poner el gobierno mexicano en contra de las armerías en Estados Unidos por todo el tema de la inundación que tenemos continua de armamento de alto calibre, que sin duda pues son los que habilitan a todos estos cárteles a tener poderío en ese sentido. ¿Qué opinión te merece? Dos preguntas te voy a hacer. Una, la participación de los organismos norteamericanos que sabemos que existen con convenios distintos en nuestro país. ¿Qué tanta presencia le ves en los estados? Esa parte, digo, me queda claro que son convenios a nivel nacional, federal, pero por ejemplo en Sonora, ¿qué tanto verías tú esa participación de esos organismos, ya sea con inteligencia o presencia o información? No sé. Y la otra, un poquito con el tema político, se ha criticado mucho, se ha comentado mucho en diversos foros sobre, en el aspecto político, con el resultado de las elecciones recientes, con este corredor morenista de los estados de Sinaloa, Sonora, ¿sí? Hacia abajo, Colima, que mencionabas ahorita la importancia de Manzanillo como puerto para la introducción de fentanilo y precursores químicos y demás. Y más abajo incluso está Michoacán, ¿no? Este corredor, bueno, está ahí con el lunar que representa para ellos Jalisco, pero ¿tú crees que pudiera haber, afín a lo que comentabas ahorita con el doctor Guillén, esa mayor coordinación en este corredor? Porque todos sabemos que es un paso natural, tradicional hacia Estados Unidos, con los diversos cárteles, con esos convenios que había antes por el tránsito, ahora peleados, antes aparentemente de alguna manera arreglados en convenios. ¿Qué opinas tú de esas dos partes de este panorama? Excelente pregunta también, Juan Isidro, muy pertinente. Empezaría hablando sobre el tema, digamos, del día de ayer, que fue esta demanda en contra de las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos.
y que viene muy precisamente a colación con el tema de Sonora, precisamente por lo que hemos venido hablando del incremento en el flujo de armas desde Estados Unidos hacia Sonora para precisamente alimentar el conflicto que hay entre los grupos criminales en el estado. Si bien la demanda es cierta, la causa es justa, efectivamente, estas empresas fabricantes de armas sí tienen un modelo de negocios que está enfocado a venderle armas de alto calibre a los grupos criminales mexicanos. Sí tiene un modelo de negocio basado en eso. Sí mercadean sus armas pensando en eso. Eso es cierto. Va a ser muy difícil que prospere jurídicamente la demanda porque pues hay protecciones importantes ahí en materia federal para la industria fabricante de armas en Estados Unidos contra demandas de las víctimas, ¿no? Por parte de la violencia con armas de fuego. Pero políticamente sí es importante porque cambia, es más su importancia estratégica que jurídica en este caso, en el sentido de poner el tema en el centro, cambiar la narrativa. Y ojalá, sobre todo con la ayuda de un presidente de los Estados Unidos, mucho más a favor del control de armas y de una mayor regulación de armas, de lo que fue Trump, que Trump pues, era un presidente que no se te veía tocar ni con el pétalo de la rosa, la segunda enmienda, que se pueda lograr un mayor control. Pero también hay que entender y no caer en la falsa idea del chivo expiatorio, ¿no? Es decir, el problema es mucho más grande que meramente lo que hacen los fabricantes de armas en los Estados Unidos, ¿no? Hay que hacer también nosotros nuestra tarea. De alguna manera es la contraparte, ¿no? Estados Unidos nos dice a nosotros detengan el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros le decimos a Estados Unidos detengan el flujo de armas de este lado, pero la demanda está ahí, ¿no? Entonces hay que hacer también nuestra parte en el sentido de pacificar el territorio, disminuir estos conflictos armados entre grupos criminales y retomar el control de las aduanas y de los puertos, que hoy la realidad es que el Estado mexicano no lo tiene. Ha buscado y ha explorado dándole cada vez mayores facultades a la Marina en los temas de puertos y aduanas, pero la realidad es que hoy el Estado mexicano sigue sin tener un control de sus aduanas y de sus puertos. Entonces tenemos que hacer también nosotros nuestra tarea. El hecho de que los gobernantes sean del mismo partido pudiera ayudar, pero se complica en el sentido de las dinámicas criminales muy diversas que hay en cada zona. Las dinámicas criminales, a pesar de que a veces tendemos a analizar el país en grandes bloques, pues tienen a veces particularidades muy locales. Es decir, hemos hablado ahora en Sonora de este conflicto entre 3 grupos criminales, que no es un conflicto que tenga el gobernador, en este caso de Sinaloa, ¿no? El gobernador de Sinaloa, pues tiene un grupo criminal mucho más dominante y con mucho más control del territorio, sin estas disputas tan fuertes como lo que vemos en Sonora. El contexto está mucho más fragmentado en lugares que, como ya mencionabas, en Michoacán, por ejemplo. Entonces, cada gobernador enfrenta una dinámica muy distinta y me parece que la respuesta tiene que ser muy local. Cuando ha habido estas alianzas importantes, hablemos del caso de Nuevo León, el grupo de los 10, Fuerza Civil, ante la crisis 2010-2011 en Nuevo León, funcionaron. Fue una respuesta muy local ante un problema grave de violencia y de gobernanza criminal. Ha sucedido en su momento, por momentos en Ciudad Juárez, con la creación de FICOSEC, con esfuerzos coordinados entre el sector privado y las autoridades. Ha sucedido en La Laguna y en Coahuila, con estos esfuerzos de los que ya hemos hablado, la creación del Mando Único para La Laguna, la creación de Fuerza Coahuila,
Entonces, lo que hemos ido aprendiendo es que en realidad las respuestas que han venido funcionando han sido respuestas locales que involucran la cooperación del sector privado, sociedad civil y gobierno, que requieren de una alta legitimidad en lo que se está planteando y un compromiso, por supuesto, muy importante de las autoridades locales con el esfuerzo. Por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de la estrategia, tienen que ser parte del componente, pero sí me parece un despropósito ponerlos al centro y ponerlos a dirigir la estrategia. Me parece que cuando ha funcionado en precisamente estos esfuerzos más colaborativos, más ciudadanos y más locales, con una participación comprometida y activa de las Fuerzas Armadas, pero donde el liderazgo viene de ahí, ¿no? Entonces yo más que apostarle a una gran alianza de gobernadores morenistas, pues le apostaría más a una gran alianza entre los diferentes sectores en Sonora para marcar la agenda, marcar la ruta y entonces sí sumar al gobierno federal a la ruta y a la estrategia que se marque desde Sonora, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta, Isidoro? Juan Isidoro. Perfecto, gracias. Y bueno, Andrés, vamos a dar inicio a las preguntas del público. Sin embargo, me gustaría, antes de pasar a esa parte, formularte dos preguntas. La primera, está vinculada a parte del argumento que tú nos das en la exposición. La dinámica criminal del Estado en Sonora está caracterizada por la división y las disputas, ¿no? De grupos, de bandas y organizaciones criminales. La pregunta es esta. ¿Cuál debe ser la estrategia que debe seguir el gobierno del Estado que toma las riendas de Sonora a partir del 13 de septiembre? Con el doctor Alfonso Durazo a la cabeza, considerando, como lo dijo Germán Guillén, 3 años de experiencia como secretario, pero además tiene la formación académica en políticas públicas, egresado del mismo programa que tú y que yo, y que ha tenido además la expertise en mesas de negociación de alto nivel. ¿Cuál será la estrategia esperada desde tu punto de vista y cuál es la estrategia recomendada por ti para poder mitigar los efectos de la violencia en Sonora? ¿Por dónde esperamos tú, por dónde esperas que actúe y por dónde recomiendas que actúe el gobernador electo de Sonora? Bien, muchas gracias, Rafael, por la pregunta también muy pertinente. Y empezaría a lo mejor siendo un poco duro en el sentido de decir, bueno, lo primero que yo esperaría es que se aleje de lo que ha sido hasta ahora la estrategia nacional, ¿no? Evidentemente, el eslogan de abrazos, no balazos, es un eslogan, es retórica, no es una estrategia efectivamente para disuadir la violencia. Se requiere un plan mucho más aterrizado, realista e inteligente para atender el problema que simplemente tratar de atenderlo a través de un eslogan. O de lo que hemos visto en muchos lados, de amarrarle las manos a las Fuerzas Armadas y no dejarles en algunos casos hacer su trabajo, en otros casos sabemos de la historia de abusos, pero también a veces es importante dejarlos hacer su trabajo y que hoy en algunos casos no se les permite hacerlo. Y la otra idea esta de que el problema de seguridad lo vamos a resolver a través de la política social. Y no que no sea muy importante, es muy importante la política social, por supuesto que es muy importante, y las raíces del problema están en razones socioeconómicas, pero como diría Keynes, pues en el largo plazo todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces,
pues estas estrategias sociales son a muy largo plazo y ahorita la verdad es que el paciente se nos está desangrando y tenemos que hacer algo ya. Y eso lo plantea muy bien en su libro Thomas Abt, un libro que se llama Bleeding Out, donde él decía, bueno, si te llega un paciente, si llega al hospital una persona que se está desangrando porque participó en una riña, lo apuñalaron, participó en la riña porque pertenecía a una pandilla, estaba drogado, se metió a la pandilla y a las adicciones porque vivió estilos de parentales coercitivos, el papá abandonó a la mamá cuando era muy niño, la mamá se iba a trabajar todo el día a la maquila, entonces por eso llegó a esa situación esta persona que hoy se nos está desangrando en el hospital. Pero ¿qué hacemos ya con el paciente que nos está desangrando en el hospital? Pues lo primero, o sea, en ese momento no le vamos a ir a dar un taller de prevención de adicciones, no le vamos a ir a dar una beca para que se vaya a estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es detener la hemorragia, porque si no detenemos la hemorragia, nada de lo demás importa. Por supuesto, la desigualdad puede generar violencia e inseguridad, pero también la violencia e inseguridad genera también desigualdad y pobreza. Es decir, la causalidad va para ambos lados, ¿no? Nuestros programas sociales van a ser mucho más eficaces y vamos a tener mucho más mejores resultados si caen en terreno fértil. Y si los mandamos a un terreno en el cual la persona no sabe si estar viva el día de mañana por los conflictos que hay, por las balaceras, por los homicidios, pues va a ser muy difícil que las personas puedan aprovechar las oportunidades que les van a dar los programas sociales. Entonces, lo primero sería detener la hemorragia. Y para esto, mi sugerencia sería algo muy similar a lo que sugirieron en su momento Clayman o Benjamin Lessing cuando plantearon el Targeted Enforcement o el Conditional Repression. Vamos viendo cuáles son las actividades más dañinas, más nocivas. Hay que, las que generan un mayor daño social, hay que mandar un mensaje muy claro sobre cuáles son las actividades que el gobierno no va a tolerar y en la cual va a aplicar todo el peso y toda su capacidad. Es decir, hay que focalizar en estas actividades que son las que generan un mayor daño social. Que ese mensaje sea claro para los grupos criminales y aplicar ese conditional repression. De manera que incluso dentro de los grupos criminales se genere una propia dinámica de autocontrol. En el sentido de, ¿sabes qué? No te metas a esas actividades, no hagas esto, no hagas aquello, porque si tú haces esto o haces aquello, entonces ahí sí se nos van a ir con todo el Estado. Profesor José, Sí. buenas tardes. Disculpe, una pregunta breve. ¿Usted sabe qué grupo de crimen organizado está en el municipio de Yécora? Ok, Daniela, ahorita con gusto te la respondemos, nada más déjame termino de responder al doctor Rafael y luego con gusto nos damos a tu pregunta. Gracias, perdón, una disculpa. Bien, entonces, tú lo que tienes es mandar ese mensaje claro y luego ya que mandas el mensaje, ese mensaje claro, aplicarlo de manera que los grupos criminales ejerzan un tipo de autocontrol, de decir, no te metas ahí porque si tú te metes ahí, entonces el Estado se nos va a venir con todo por ese tipo de actividad. El peor error que tú puedes cometer, aunque no suena lógico, aunque es contraintuitivo, es tratar a todos los grupos criminales por igual. Suena contraintuitivo. No es digamos, lo que uno esperaría oír, pero tiene su razón de ser. Es decir, si yo soy más violento, si yo genero más daño a la sociedad, el Estado me va a tratar igual que el otro grupo criminal que es menos dañino y que es menos violento. Esto me genera mis incentivos precisamente a seguir siendo más violento y a seguir ejerciendo acciones que generan un mayor daño social, ¿no?
precisamente porque entonces si el Estado trata a todos por igual, no tengo incentivos para contenerme respecto a ciertas actividades. Eso es lo que hay que cambiar para poco a poco ir moldeando el comportamiento de las organizaciones criminales. No es una receta mágica, es algo que diversos autores, incluyendo yo, por supuesto, en un esquema mucho más elaborado, un plan mucho más fino, y con más detalles de cómo hacer esto del conditional repression y del targeted enforcement, de la organización focalizada, cómo se puede hacer. Pero sí creo que es un buen punto de partida, ¿no? Me parece que es un buen punto de partida para hacer más abordable un problema de estos que en políticas públicas llamamos problemas malditos, ¿no? O wicked problems, y que luego uno no sabe por dónde agarrarlos, pues es una manera de poder empezar a tratar y abordar el problema. Muchas gracias, Andrés. Mi última pregunta, que tiene que ver con un comentario de Germán Guillén, cerrando un poco la idea que nos dejó en la mesa Juan Isidoro, y con lo que tú nos hablaste de la descentralización y de las soluciones locales, como el caso de La Laguna, que el cual se ha escrito al respecto y se ha comentado, ¿no? Sus claves de éxito. Pero te pregunto, se mencionó la corrupción como un elemento, un factor también que viene a incidir o impactar en la inseguridad que ocurre y en la violencia. Y se habla del fracaso del sistema o de los sistemas anticorrupción. Sin embargo, el primer sistema nacional en México es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y a 24 años de su creación, no se menciona por ninguna parte. ¿Cuál será entonces el rol que debe jugar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a partir de la violencia y del crimen organizado en Sonora? ¿Cómo este sistema puede ayudar a poder mitigar los efectos de la violencia, a poder traducir en alternativas de política pública con impacto local? ¿Cuál es el rol de este Sistema Nacional a 24 años de su creación? No, hombre, excelente pregunta, porque efectivamente, Rafael, el Sistema Nacional de Seguridad Pública está completamente desdibujado. Y enfrenta un proceso creciente de destrucción institucional, y efectivamente buena parte de las respuestas están a través de este sistema, porque precisamente ahí es donde se facilita la cooperación, se facilita la coordinación, y desde surgen ideas importantes e interesantes para mejorar la seguridad. En su momento en el sistema se plantearon proyectos muy ambiciosos como el proyecto de la dignificación policial, esta idea de incrementar o de mejorar las condiciones laborales de las policías, esta idea, por ejemplo, también de mejorar el control de confianza de nuestras policías, implementar registros, ¿no? Como el certificado único policial, mejorar los registros, homologar los registros de incidencia delictiva, ¿no? Con las carpetas de investigación. Entonces, hacer cosas como mejorar, por ejemplo, la manera en la cual medimos la incidencia delictiva, es decir, cómo vamos a avanzar en la atención de un fenómeno en la cual nuestros datos son pocos o son malos, ¿no? Es decir, hoy, ¿qué estadísticas tenemos que son medianamente confiables en materia de seguridad? Pues sí, las genera el Secretariado Ejecutivo y son las de homicidios y son las de robos de vehículos. Porque fuera de eso, pues todas las demás estadísticas, sinceramente, no son confiables por la altísima tasa negra que hay. Entonces, necesitamos muchos mejores datos, por ejemplo, y eso solo puede partir de el Sistema Nacional de Seguridad Pública y de esfuerzos que tienen que impulsarse desde ahí, como ahora se está buscando impulsar este sistema mixto, ¿no? Para la medición de la incidencia delictiva, entre otros tipos de esfuerzos. Ojalá, me parece que un buen paso para mejorar las condiciones de seguridad pasa por recuperar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y que sea verdaderamente un esquema de coordinación, de colaboración y de diálogo entre autoridades, y que no caiga tampoco en la imposición, ¿no? Me parece, si bien, por ejemplo, a veces se cometen errores,
el modelo único policial que se ha generado, que se basó en las experiencias de Morelia y de Escobedo, pues sin duda es un modelo muy interesante, que dio muy buenos resultados ahí, pero me parece que sería un despropósito tratar de forzar ese modelo en municipios con condiciones de seguridad muy distintas, ¿no? Es decir, eso te dio resultados, por supuesto, en Morelia, te dio resultados en Escobedo, pero no necesariamente es lo que se requiere en lugares como Reynosa o en lugares como Palenque, Chiapas, ¿no? Que tienen situaciones muy distintas de las dinámicas de inseguridad. Entonces me parece que hay que tener esa adaptación, o a veces donde, por ejemplo, los subsidios, ¿no? Federales, que en su momento se daban, en su momento el Subsemun y todos estos subsidios que hubo, pues donde a veces, pues sí, el dinero que te daban, pues era para, por ejemplo, ¿sabes qué? Va el dinero, pero todo el dinero es para el control de confianza de los policías. Todo el dinero te lo tienes que gastar en control de confianza de los policías. Pues sí, pero yo ni tengo policías ni tengo patrullas, entonces ¿por dónde empiezo? Me estás mandando dinero para control de confianza de policías, cuando lo que necesito primero es contratar policías, o primero hacerme de patrullas, o primero hacerme o sea, construir capacidades básicas. Claro, después hay que irnos al control de confianza. Entonces, balancear este tipo de cuestiones en algo que yo he hablado, el sistema es fundamental, sin perder de vista la importancia de lo local en la construcción de las respuestas, ¿no? Bien, gracias a Andrés. Vamos a dar lectura con permiso tuyo y de nuestros presidentes a los comentarios del chat. Te envían muchos saludos del capítulo Sinaloa, los licenciados Romo Rivera, capítulo Sinaloa, Belardo Escobar, te saludan desde Hidalgo y Janet Ramírez. Te preguntó Daniela Lozano si hay cártel en Yécora. Es una pregunta que nos hizo al chat. Jesús Valencia te felicita por la exposición. Si sabes cuál es el papel que juega el cártel de Agua Prieta en todo este escenario de violencia en Sonora. Janet Cortés, buenas tardes. Te quieren preguntar también ¿cuál es la relación de la violencia que tiene con las desapariciones de los operadores de minas en Magdalena, Imuris y Santana con los grupos de la delincuencia? ¿Estas desapariciones están relacionadas con algún perfil? Yo agregaría con algún cártel. Tienes ya 3 preguntas y continúo dando lectura después de que respondas estas 3 preguntas. Ok. Voy a tratar de responderlas sobre el tema de que preguntan por ahí sobre cárteles en varios municipios y demás. A mí me parece que lo importante a mencionar en ese sentido es lo siguiente. Durante el sexenio de Felipe Calderón, una estrategia ambiciosa de desmantelamiento y de arresto de cabecillas, y esto fue llevando una pulverización de la actividad del crimen organizado, ¿no? Después del sexenio de Felipe Calderón, que había empezado con 6, 7 grandes cárteles en todo el país, pues lo que nos topamos es que ante el descabezamiento hubo esta pulverización, esta fragmentación de la actividad criminal, donde nos encontramos con una gran cantidad de lo que pudiéramos llamar megapandillas en el país, que ya no estaban articuladas bajo grandes cárteles, pero que tenían una gran capacidad de fuego, ¿no? Y entonces la dinámica cambió de estos 6, 7 grandes cárteles a un panorama mucho más fragmentado. Estas, lo que yo he denominado superpandillas, ¿no? Ahora, esto ha venido cambiando en los últimos años, porque poco a poco la gravedad de los grupos criminales de los grandes grupos criminales que fueron quedando, fue absorbiendo muchas de estas grandes pandillas, pero en un esquema que cada vez se ha vuelto más recurrido, más popular y mucho más presente, que es la modalidad de las franquicias, ¿no? Es decir, estos grandes grupos criminales
empezaron a rentar su nombre, ¿no? Es decir, muchas de estas pandillas que se quedaron en las diferentes partes del país, lo que hicieron fue asociarse con los grandes cárteles, pero en un modelo de franquicia, donde le decían al cártel, ¿sabes qué? Yo te compro la droga a ti, yo me asocio de alguna manera contigo, yo opero el territorio, yo de alguna manera, yo soy, digamos, tu operadora en el territorio, pero réntame el nombre, ¿no? Entonces, muchos de estos grupos locales se volvieron, digamos, franquicias a través de rentar el nombre de estos grandes grupos criminales. Entonces, ahora es la facción del Cártel Jalisco Nueva Generación que está en tal municipio, la facción del Cártel de Sinaloa que está en tal municipio, y que en realidad son estas superpandillas de las que yo hablaba, que ahora están asociadas en esta nueva modalidad, pagan su renta del nombre, pagan sus rentas, en cuanto a la compra de drogas y demás a los grandes cárteles, y pues pueden utilizar el nombre del cártel de alguna manera para intimidar, para amenazar y también para defenderse, ¿no? Ante incursiones de otros grupos. Esto, por supuesto, han entendido muchas de las organizaciones criminales que es una manera de expandirse sin los problemas de coordinación, de mando y logísticos que implicaba un modelo más vertical, ¿no? Muchos de estos grupos criminales han entendido que esta es una manera de tener presencia en gran parte del país sin tener que desplegarse ellos o que el cártel físicamente tenga que hacer estas grandes inversiones, tanto en personas como en dinero para expandirse. Y muchos de estos grupos de los que ustedes saben, estos municipios van a ser este tipo de grupos, este tipo de pandillas que operan de esta manera y que incluso pueden cambiar también de bando. Es decir, hoy por hoy están afiliadas a uno de estos grandes grupos, pero el día de mañana pueden cambiar su afiliación, ¿no? Hemos visto en el caso de Sonora grupos que antes a lo mejor estaban más identificados con los Chapitos y ahora están más identificados, por ejemplo, con el Grupo del Mayo, y viceversa, etcétera, ¿no? Bien, eso es una de las preguntas. En el tema de las minas, es un tema también fundamental. El tema del crimen organizado ha cambiado, es decir, estos grupos que antes se dedicaban primordialmente al tráfico de drogas, yo hablé mucho de fentanilo, pero también es importante hablar de cómo han cambiado el negocio de las organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales que antes su negocio principal estaba en el tráfico de drogas, pues poco a poco se fueron dando cuenta, como fue cambiando las dinámicas en el país, que había otros negocios que les generaban mucho dinero, incluso negocios que les generaban más dinero que la marihuana, que la cocaína, etcétera, y que estaban en la extracción de rentas, ¿no? Uno de los grandes pioneros en esta expansión, pues fue el grupo de los Zetas, ¿no? Muchos de estos grupos, de hecho, aprendieron del grupo de los Zetas, precisamente en la expansión de un modelo basado en el narcotráfico a un modelo basado en la extracción de rentas de la sociedad, que es aparte un modelo mucho más nocivo para las comunidades, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de organizaciones dedicadas y que tienen como modelos de negocio la extorsión, el secuestro, la cooptación de presupuestos municipales, el monopolio en las minas o el control de las minas, de recursos naturales, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, muchas organizaciones criminales se han ido expandiendo a esto. Y no es la excepción Sonora. Sonora es una zona que es muy importante por sus recursos naturales. Ya hablé yo del oro, hemos hablado pues del recurso natural de moda, el litio, ¿no? Que también muy importante hoy en día en Sonora. Y pues los grupos criminales, hay muchas mineras que han constantemente pedido a la Guardia Nacional, al gobierno federal, que incremente la protección en las minas precisamente por las constantes incursiones y robos con los que se han topado en sus minas, ¿no? Grupo México, entre otras empresas, se han quejado precisamente de la incursión del crimen organizado en sus minas, particularmente en las minas de oro.
y pues pudiéramos entender precisamente la desaparición, y aquí pues no, ya estamos haciendo algunas hipótesis de personas, de trabajadores en las minas, precisamente con el interés del crimen organizado por tener información, tener control y tener una mayor participación en estos negocios del oro, del litio, etcétera, ¿no? Gracias por tu respuesta a estas preguntas. Nuestra amiga Isabel Medina nos pregunta acerca de la participación de las mujeres en esta problemática de la violencia y el crimen organizado. ¿Cómo se configura la participación de las mujeres? Te envían saludos Ángel Medrano desde la Ciudad de México y leo el comentario de Gabriel Deschamps. Retomando las palabras del doctor Guillén, podríamos decir que el gobernador electo de Sonora tiene la oportunidad de ejercer un mando único de facto, ya que tendría la posibilidad de coordinar con éxito a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, tanto federales como Sedena, Guardia Nacional, CNI, así como las autoridades estatales y los municipios afines a su partido. Comentario de Gabriel Deschamps. La pregunta, te la repito, la participación de las mujeres en esta problemática, ¿cómo se configura? Y bueno, insisten en la pregunta sobre el cártel o cárteles que operan en Yecora, ¿no? Janet Cortés. José Alejandro señala, son grupos armados los que operan en Sonora o cárteles, ya que a pequeños grupos también se autodenominan cártel, pero no cumplen con los requisitos para tal concepto. Comentario o pregunta, pero ahí está en el chat. Y pues te cedo la voz, abrimos micrófono contigo para responder estos comentarios y esta pregunta. Excelente, muchas gracias a todos por las preguntas. Ahora vamos a empezar con la pregunta de Isabel, del tema de las mujeres. Muy pertinente, la Comisión Nacional de Búsqueda está muy preocupada por lo que está sucediendo, particularmente en esta zona sur de Sonora, en esta zona de Empalme, Guaymas, Cajeme, porque se ha incrementado de manera muy importante la desaparición de mujeres. Y aquí se han manejado dos principales hipótesis. Por un lado, es decir, estos conflictos entre grupos criminales han llevado también a que se expanda también las represalias y los ataques contra mujeres, de que de alguna manera pudieran estar asociadas a grupos criminales rivales. Y otra que es muy grave también, y es que en esa zona del estado, esa zona sur del estado, la desaparición de jovencitas por parte de ciertos grupos, en concreto se ha hablado mucho, por ejemplo, del grupo de La Plaza, donde pues secuestraban mujeres para llevarlas a fiestas de estos grupos criminales, sobre todo mujeres muy jóvenes, pero ya no regresaban, ¿no? Es decir, empezaron a tener esta práctica de secuestrar jovencitas, llevárselas a las fiestas y desaparecerlas. Esto ha sido narrado por varias personas detenidas, varios testigos sobre estos hechos. Y bueno, es muy importante que pues el Estado precisamente tome cartas en el asunto, ya de lo que hablábamos, de estas actividades que causan un mayor daño social, ¿no? Es decir, ¿qué priorizamos? Y en ese sentido, en política pública siempre hablamos un poco de que pues en todas, de si toma decisiones hay ganadores y perdedores, y que tiene que ver con cómo se distribuyen costos y demás, y beneficios y demás. Pues qué priorizamos, y me parece que este tema de lo que está sucediendo con las mujeres en la zona sur del estado es muy grave, sobre todo este tipo de cuestiones con mujeres jóvenes que son desaparecidas y que no vuelven, ¿no? Por ahí Marcelo habla también de la violencia sistémica. No me estoy metiendo al tema ya de la violencia de género en específico o la violencia intrafamiliar. Simple y sencillamente estoy hablando de la violencia o las mujeres relacionado con el tema del crimen organizado, ¿no? Por supuesto, el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género es un tema muy grande que amerita pues
10 pláticas por sí solo, ¿no? Simple y sencillamente me estoy abocando al tema de el vínculo entre la desaparición de las mujeres con el tema de crimen organizado en Sonora. Y lo que menciona también nuestro amigo Gabriel de Nuevo León, Gabriel de Champs, pues sí, en este caso, pues Durazo tiene la mesa puesta, está en un escenario muy complicado en el estado, es decir, sí recibe una papa caliente en el sentido de las disputas, conflictos, niveles de violencia que hay en el estado, pero también va a entrar como un gobernador bastante poderoso, ¿no? Es decir, va a tener un congreso afín, un presidente de su mismo partido, un presidente al que aparte conoce bien, con el que trabajó. Entonces, pues entra en un contexto favorable para hacer las reformas y tomar las decisiones que se tenga que tomar. No va a ser un gobernador débil, y en ese sentido coincido con Gabriel en que pues tiene una oportunidad excelente para pues arriesgarse a hacer algo interesante y diferente en materia de seguridad, ¿no? Gracias por tu paciencia, por tus comentarios y respuesta a estas preguntas. Dame unos minutos más, Andrés, por favor, para continuar. Tenemos más comentarios. Marcelo González, nuestro amigo y coorganizador del evento, nos felicita a los capítulos Sonora y Nuevo León. Esto de las franquicias pasó aquí en Monterrey, señala, y en los 90s, ¿no? Había muchísimas pandillas, ahora ya no existen, lo entrecomilla. Sarcasmo seguramente. Maximino Aldana nos comenta qué tanto tiene que ver la percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía con la criminalidad, y también entre comillas percepción. Entre mayor percepción de la corrupción, mayor crimen. Preguntas de Maximino. Y bueno, Marcelo nos pone una pregunta en el chat, González, ¿las represalias hacia las mujeres son porque existe una violencia hacia la mujer o porque ahora hay más mujeres involucradas en actividades delictivas? Violencia sistémica, comentario al cual ya hiciste alusión y quizás respondiste. Maximino nos pregunta lo mismo, ¿qué tanta percepción de la corrupción por parte de la ciudadanía se vincula con la criminalidad? Mayor percepción de la corrupción, mayor crimen. Y nos pide hacer uso de la voz, ¿no? Estos son los comentarios, las preguntas, Andrés. Cedo la voz para concluir la sesión. Y bueno, adelante. Ok, Rafael, no sé si quieras, le cedemos también la palabra a Maximino para que haga no sé si todavía tengas la pregunta que quiera hacer de viva voz. Por favor, adelante, Maximino. O más que sea un poco breve. Hola, muchas gracias. Felicidades por la presentación, doctor José Sumano. Increíble, estoy muy agradecido y he aprendido mucho de esta presentación. Quiero manifestar una pregunta breve. Actualmente las personas confían muy poco en sus instituciones. En YouTube hay muchos videos en donde la gente no respeta a la policía, no respeta a las instituciones, en general a los cuerpos de seguridad. ¿Qué tanto tiene que ver esta percepción que hay en la población de la corrupción? Porque si no los respetan es porque creen que son corruptos. ¿Qué tanto tiene que ver esta percepción de la corrupción con el aumento de criminalidad? Yo no he oído o no he visto o leído que se correlacione la percepción que tiene la gente de la corrupción en sus instituciones con el aumento de la criminalidad. Y lo pregunto motivado por la siguiente pregunta. Si la gente cree que puede cometer crímenes y salirse con la suya, pues ¿por qué no hacerlo? Esa es mi intervención y vuelvo a agradecer su conferencia muy ilustrativa y las preguntas de todos. He aprendido demasiado. Gracias. No, hombre, muchas gracias por tus comentarios, Maximino, y interesantísima tu pregunta.
sería muy bueno poder hacer un estudio, un análisis precisamente para analizar la correlación que hay entre confianza en las instituciones y la inseguridad. Lo que sí puedo comentarte en este momento es, por ejemplo, vayámonos a la última ENSU, la encuesta de seguridad urbana del INEGI, ¿no? Esta encuesta precisamente que aborda ambos temas, ¿no? La percepción de inseguridad, la confianza en las instituciones y demás. Y a mí, yo cuando revisé la ENSU, por supuesto, es un caso muy particular. Es un municipio que hay que entenderlo precisamente con las particularidades que tiene el municipio. No quiero que se entienda que quiero hacer una generalización desde ese caso, pero sí me llamó mucho la atención que según la última ENSU del INEGI, el municipio en el cual la población más confía en su policía municipal, que es San Pedro Garza García, también es el municipio más seguro del país, ¿no? Es decir, en este caso, sí, en San Pedro es el municipio más seguro del país. La gente siente que es el municipio más seguro y también es el municipio en el que más confían en su policía municipal. Entonces, algo se podrá aprender de eso con todas las limitaciones del ejemplo, ¿no? Y también, de tu comentario, yo también quisiera hacer un tema, hacer un comentario que también me parece relevante y es que es muy importante entender y empezar a estudiar el problema del crimen organizado y la violencia en México mucho más allá de la narrativa de policías contra ladrones y buenos contra malos, ¿no? La frontera entre el Estado y los grupos criminales no es tan clara como pareciera. Los vínculos, las interconexiones son muchas, históricamente, ¿no? Recordemos a inicios del siglo pasado y quienes administraban el negocio de la marihuana en cada uno de los estados eran los gobernadores. Y desde entonces los vínculos han sido muy fuertes entre este tipo de actividad criminal y el poder público. Entonces, pretender analizar el tema de la violencia y del crimen organizado como una historia de buenos contra malos, policías contra ladrones, a veces confunde más de lo que ayuda. El entramado es mucho más complejo, hay mucha más confusión entre quién está en qué lado, mucho más vínculos y mucha más participación de ambos lados. Y hay que partir de esa realidad para poder empezar a buscar soluciones, ¿no? Para no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos un Estado que está infiltrado en muchas de sus áreas por el crimen organizado y también hay una participación muy importante del poder político en las actividades del crimen organizado, en ambas vías. Y en ese sentido hay que partir de eso, entenderlo como un fenómeno mucho más complejo, una gobernanza o cogobernanza Estado, crimen organizado en muchas partes del territorio y partir de esta condición para entonces ahora sí explorar las soluciones y las posibles respuestas. Muchísimas gracias por la participación. Quiero hacer un brevísimo comentario. Estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que nos acaba de dar, doctor Sumano, pero cuando se habla del crimen organizado, pareciera que los criminales surgen de abajo de las piedras o vinieron de una galaxia remota. Y no, los criminales surgen de nuestra propia sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que motiva a los criminales o a los ciudadanos de buena fe a ser criminales? Y por eso es por lo que estoy tan interesado en ver cuál es la correlación entre la percepción que tiene la ciudadanía de la justicia social o la justicia penal con el crimen. Porque el crimen organizado o cualquier tipo de crimen surge de nuestra propia sociedad. No es una condición que esté dada.
es algo que surge de la propia dinámica del sistema. Entonces, el ejemplo que usted da de San Pedro Garza es excelente, porque tal vez este ejemplo pueda generalizarse a otras regiones. Cuando la gente considera que puede cometer crímenes y salirse con la suya ante la injusticia social, etcétera, pues ¿por qué no hacerlo? En cambio, si la gente sabe que al cometer un crimen, pues va a recibir un castigo o va a recibir algún tipo de penalización, pues lo piensan un poco más. Es una pregunta que pongo sobre la mesa. De ninguna manera espero que haya respuestas absolutas, pero la percepción que tiene la gente sobre la justicia social, yo creo que es muy importante para generar criminales dentro de nuestra misma sociedad. Porque los criminales no los vienen a traer los marcianos. Los criminales surgen de nuestra propia dinámica social. Y le agradezco mucho sus observaciones, doctor, y a Rafael Valenzuela por esta interesante charla, a todos los presentes, y con esto, bueno, pues ya termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maximino, y me das la oportunidad para poder responder tu pregunta y también para hacer también ahí un pequeño comercial, porque tu pregunta me ayuda mucho para hacerlo. Sobre las razones de por qué la gente decide participar en el crimen organizado, involucrarse en el crimen organizado, yo ahí invitaría hay un estudiante sonorense, se llama Antonio Barragán, estudió en el Colegio de Sonora, ahora está haciendo su doctorado en el CIAT, si no me equivoco, y él en un libro que pueden descargar en la librería del Colegio de la Frontera Norte, que se llama Comunidades Seguras, promesa inevitable de las democracias latinoamericanas. Este libro de Comunidades Seguras que particularmente coordinamos el doctor Rafael y yo, él precisamente escribe un capítulo donde estuvo entrevistando a jóvenes sicarios de Sonora, ¿no? Entonces él presenta ahí una investigación con entrevistas de jóvenes sicarios de Sonora, donde precisamente hablan de las razones por las cuales decidieron involucrarse y participar en estos grupos criminales. Entonces yo los invitaría, si les interesa ese tema, a revisar ese texto de Antonio Barragán, que es muy bueno, y bueno, aprovechar que está en descarga gratuita ahí en la librería del Colegio de la Frontera Norte. Y solo agregaría a lo que tú comentas el famoso ejemplo de los bombones, ¿no? Este experimento muy famoso de la psicología, donde ponen a un grupo de niños en un salón sin distracciones, les dan un bombón, y bueno, cuando el maestro dice voy a salir 5 minutos, y ya cuando regrese, si alguno de ustedes no se comió su bombón, va a recibir de premio un bombón adicional, ¿no? El maestro sale, regresa, y muy pocos niños se comieron el bombón. La mayoría logró controlar sus emociones, aguantarse porque estaban esperando el bombón de premio, ¿no? Muy pocos se comen el bombón. Pero después hay una segunda versión del experimento en la cual ponen primero a los niños. El maestro dice, vamos a hacer un concurso de dibujo. Dice, quien haga el mejor dibujo se va a llevar un premio. Cada niño tiene 5 crayolas para hacer su dibujo, pero justo antes de empezar el concurso les dice, bueno, ¿saben qué creen? Creo que hay más crayolas en la bodega. ¿Quién de ustedes quisiera más crayolas para hacer su dibujo? Todos los niños, pues evidentemente quieren ganar el concurso, entonces todos los niños dicen, pues yo quiero más crayolas para hacer mi dibujo porque creo que me va a dar más posibilidades de ganar el concurso. El maestro sale, regresa 5 minutos después y le dice, ¿saben qué? Ya fue a la bodega y pues me dicen que ya no hay más crayolas, vamos a tener que hacer el concurso con las 5 crayolas que tiene cada quien. Hacen el concurso, el que gana el concurso, pues obtiene su premio, y después de hacer esto, ahora sí hacen lo de los bombones y les dicen, bueno, cada uno de ustedes tiene un bombón, el que no se coma el bombón, voy a salir 5 minutos, si regreso y no se comió el bombón, les voy a dar un bombón adicional.
El maestro sale, regresa a los 5 minutos y ahora en esta segunda versión del experimento, cuando regresa, prácticamente todos los niños se comieron el bombón. ¿Y esto qué nos dice? Pues nos dice que los niños aprendieron algo de la primera experiencia. Entonces, pues el maestro me está diciendo que si no me como el bombón, pues me van a dar un bombón adicional. Pero ¿quién me garantiza que cuando regrese no me va a salir con lo mismo que con las crayolas? Que ya, no, ¿saben qué? Pues yo les dije, pero ya me están diciendo que ya no hay más bombones en la bodega. ¿Quién me va a decir que no hay eso? Entonces, en contextos de alta incertidumbre, las personas tenderán a tomar todo lo que puedan mientras puedan, ¿no? Por eso es tan importante, como decía Mark Lehman en su famoso libro de Cuando la fuerza bruta falla, la celeridad y la certeza del actuar del Estado para prevenir la violencia y el crimen y para generar equilibrios de baja violencia y delincuencia. La severidad, de acuerdo a Kleiman, no solo no es relevante, sino incluso puede ser contraproducente en la medida en que afecte la certeza y la celeridad. Nuevamente, porque en contextos de alta incertidumbre, las personas tenderán a tomar todo lo que puedan mientras puedan, ¿no? Bien. Adelante, Bueno, Rafael. Andrés, te agradezco mucho la paciencia y al público que se ha mantenido conectado a lo largo de este tiempo y firme en sus intervenciones y preguntas. Aquí han estado. Y bueno, a los presidentes de los capítulos Sonora y Nuevo León, nuestro agradecimiento por este espacio. Se nos quedan 2 preguntas en el chat. Una disculpa. Te felicita la directora de Planeación y Evaluación, directora general del Instituto Nacional de Mujeres, Celia Aguilar. Y bueno, aquí el comentario de Maximino, excelente ejemplo, ¿no? De los bombones. Aprovecho para decirles que el libro de Comunidades Seguras, promesa inevitable de las democracias latinoamericanas, está en el chat para su descarga, pero adicionalmente quien no lo pueda descargar en este momento puede hacerlo desde la página del COLEF, www.colef.mx, y ahí encuentran en qué sección, Andrés, en libros, librería COLEF. En la librería, así librería COLEF, ahí se meten a la página de Colegio de la Frontera Norte, a la librería. Ahí hay 2 apartados. El libro físico ahorita no lo pueden adquirir porque por temas de COVID no están vendiendo el libro en físico, pero lo pueden descargar de manera gratuita. Ahí en la parte de libros electrónicos está disponible para descarga. Perfecto. Jesús Valencia, la investigación del doctor Barragán está en el libro que ahí está en el chat. Ahí puedes leer la investigación y sus hallazgos. Un trabajo premiado a nivel nacional y que puedes leer en este texto. Se nos queda, te manda saludos Gabriel de Champs, se nos quedan ahí los comentarios, las felicitaciones, 2 preguntas se nos quedan por ahí pendientes, Juan Carlos García y Héctor B. Se nos quedan ahí pendientes. Agradecerte, Andrés, tu magistral exposición, la conversación con el público, y tu paciencia para poder atender todas las preguntas y comentarios. Me gustaría nada más a manera de cierre decirles que para concluir, la seguridad, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la desigualdad, sin duda son fenómenos interconectados, comparten quizás algunas de las causales que se han mencionado aquí, algunos efectos también pueden ser compartidos y que obligan necesariamente a activar mecanismos de coordinación de las autoridades, pero también sin la participación de la sociedad civil, ninguna solución va a ser sólida, ninguna solución va a ser permanente. Se requiere la participación de muchos grupos organizados, de ciudadanos en lo particular. Se requiere también, además del conocimiento académico y científico puesto en práctica, aprovechar el conocimiento social que se está generando cada vez más en los centros de pensamiento, en las organizaciones, y la vinculación pues con las universidades es fundamental. La Barra Mexicana Colegio de Abogados agradece su presencia y no sé si nuestros presidentes quieran invitar a algún evento
Y finalmente darle la voz a Juan Isidoro para que dé lectura a este reconocimiento que pone en pantalla. Adelante, presidente. Muchísimas gracias a nuestros distinguidos miembros de este panel. Doctor Rafael Valenzuela, muchísimas gracias por aceptar moderar este evento, interactuar. Y desde luego a nuestro amigo José Andrés Humano Rodríguez, el doctor, quien también le hacemos entrega de manera conjunta a ambos colegios hermanos, como ya dijimos, el Colegio de Abogados de la Barra Mexicana, capítulo Sonora, y el capítulo Nuevo León. Conjuntamente le otorgamos este reconocimiento al doctor Sumano por su destacada participación en esta conferencia magnífica que nos ha dado sobre el crimen organizado y la violencia en Sonora. Muchísimas gracias, estimado Andrés, muchísimas gracias, doctor, y le cedo la palabra al Germán Guillén, simplemente también para que se despida. A nombre del Colegio de Abogados Capítulo Nuevo León, muchas gracias a todos por su presencia. Hacer un reconocimiento también a Marcelo González Jiménez, el coordinador de la Comisión Anticorrupción de nuestro capítulo, quien es un proactivo participante de nuestro colegio y quien organizó este evento. También es un reconocimiento a la presencia y participación de nuestro amigo Gabriel Deschamps, su secretario de Gobierno, Estado de Nuevo León, está también muy enterado y muy partícipe con las actividades de seguridad pública en nuestro estado, y quien es un funcionario distinguido y un orgullo para nuestra ciudad. Muchas gracias. Germán, adelante, por favor. Hola, pues gracias, Juan. Sobre todo, felicitar nuevamente a Sumano y a Valenzuela por el gran trabajo que nos han presentado. Comentarles lo siguiente, ¿qué les parece, Juan? Hacemos algo con más consistencia por lo emergente del tema en octubre, en el marco de la licenciatura que tiene la Universidad de Sonora, el posgrado en Derecho, hacer un seminario que va a ser muy pertinente. Invitamos al gobernador, ya gobernador en funciones, o al secretario de Seguridad Pública. Desde la universidad tenemos el compromiso y desde la barra, de manera transparente, discutir los temas que nos impactan a todos. Creo que sería muy, muy importante hacer algo, una dinámica para punto de partida, desde octubre a octubre, a ver qué tanto se logró. Porque ahora sí ya no se puede culpar a nadie. Para cualquier solución de un problema social se requieren dos cosas: liderazgo y voluntad política. Están todas las condiciones para un liderazgo, están todas las condiciones para la voluntad política. Esperemos que para Sonora sean buenas noticias. Y pues agradecer al público muy informado, con preguntas muy inteligentes y sobre todo muy leal y muy 2 horas. Era un evento programado para 1 hora, hay una permanencia, y esto implica que ha sido agradable para todas y para todos este conversatorio. Felicidades a todos, Juan, nuevamente gracias, Rafael, José y a todas las personas asistentes. Gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias, Nancy. Terminamos la grabación.